Podríamos estar avergonzados, pero no arrepentidos. Pero nunca arrepentidos sin tener la vergüenza de haber ofendido a Dios. Es aquí donde la confesión abre el raudal de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado y nos pone en paz con Dios. Y hoy voy a hablar, con la ayuda del Señor, medios de gracia para conocernos. Si no me conozco a mí mismo por mí mismo, entonces ¿cómo me puedo conocer? ¿Cuál es la gracia que Dios nos concede? Cuando nos vemos con los ojos de Dios, no nos engañamos y conocemos nuestra verdadera condición. En su luz vemos luz. Cuando Dios interrogó a Adán, se conoció a Adán a sí mismo. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás?, no lo hizo Dios porque no supiera dónde estaba Adán. No está: Adán, ¿dónde estás? No te veo. Sabía dónde estaba. Dios le preguntó: ¿dónde estás? Porque de esa manera Adán iba a poderse dar cuenta dónde se hallaba. La voz del Señor, cuando la intervención de la luz del Señor viene a nuestra vida, nos conocemos tal cual somos. Cuando nos examinamos a nosotros mismos, aunque veamos algo malo, la tendencia es cubrirlo usando nuestros propios medios. Pero cuando la luz divina nos ilumina, no podemos escondernos. ¿Se acuerdan? Es lo que concluimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Allá en la sede, ¿se acuerdan? Ok. No se acuerdan, pero ya lo estoy acordando. Efesios 5, 13 y 14. Lo voy a volver a leer. Pero todas las cosas, digan conmigo fuerte, todas las cosas, dice, se hacen visibles. Todo lo que está escondido se hace visible cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Y escuchen bien, está conectado con un versículo ahí que nos es muy peculiar. Por esta razón dice, ¿qué dice el siguiente versículo? Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Noten muy bien que la falta de luz está relacionada con estar dormidos y estar muertos, cuando lo vemos en el contexto. Pero cuando nos alumbra Cristo, vamos a tener un avivamiento, un despertamiento en nuestro corazón. Cuando nos alumbra el Señor, nosotros vamos a venir un avivamiento y una conciencia de su voluntad. Ahora, los que trabajamos aconsejando, el equipo pastoral y tú que eres líder de Grupo Conexión, que mentoreas gente, que ayudas a otros a andar en el Señor, los que trabajamos en la obra de Dios, no debemos tratar de convencer a los demás de sus pecados. Esta es la obra del Espíritu Santo. Sino que debemos orar para que el Espíritu Santo los amoneste. O sea, les conté mi experiencia de pastor más joven, que yo vivía en una angustia, viéndose que se iban a partir y la boca y que iban rumbo a no sé dónde. Y yo vivía en una angustia, y aparte de orar, que sí lo hacía, vivía angustiado de ver que se iban a romper la trompa y que se iban a meter en problemas. Y yo vivía súper mega angustiado. Cuando vas creciendo y madurando en el pastorado, te das cuenta que no somos el Espíritu Santo. Ahora, no estaba pretendiendo serlo, ni pretendo serlo, y está muy claro. Pero la inexperiencia nos lleva a querer hacerla de Dios. Pregúntenle a Abraham con su esposa cuando no podía tener hijos. Juan 3:16. ¿Alguien lo sabe? Lo leemos en la NTV. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, Dios no envió a su Hijo Cristo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Ok? De hecho, este viernes que viene celebramos en Semana Santa que Cristo se dio en la cruz del Calvario por nosotros. Versículo 18. No hay condenación para todo el que cree en Él, en Cristo. Pero todo el que no cree en Cristo, en Él, ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y aquí hago una pausa. ¿Ha escuchado que gente dice:
¿Cómo Dios, siendo amor, lanza gente al infierno? No, Dios no manda gente al infierno, la gente elige ir al infierno. Y la manera en la que la provisión para la voluntad de Dios, dice el apóstol Pedro, es que ninguno se pierda en el infierno, la muerte eterna, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Versículo 19 dice: esta condenación, no la que Dios da, la que el hombre elige. ¿Quedó claro? Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan ¿a qué? A acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden descubiertos, porque esa es la facultad de la luz, descubre nuestros pecados. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz. No nos da miedo la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Todo autoexamen es superficial, insuficiente y distorsionado. Todo autoexamen es superficial, insuficiente y distorsionado. Solo la luz divina puede hacer que el hombre vea su verdadera condición como Dios la ve. La diferencia, escuchen muy bien, entre un creyente maduro y uno que es superficial, yo diría un creyente y un discípulo. No todos los discípulos son creyentes, pero no todos los creyentes son discípulos. Porque aún los demonios creen en Jesús y tiemblan, pero no se convirtieron a Él ni se rindieron. La diferencia entre un creyente maduro y uno superficial, escuche bien, depende de la luz divina que cada uno haya recibido y de si ha recibido, y si la ha recibido de manera permanente o temporal. La madurez depende de cuánta luz nos ha alumbrado del Señor y cuánto hemos dejado y orado que nos alumbre. Bajo la luz divina vemos negro lo que es negro y blanco lo que es blanco. El creyente inmaduro ve sus faltas hasta cierto punto y solo cuando está bajo la luz, bajo la iluminación de Dios. O sea, nuestra madurez depende de cuánta relación tenemos con la luz que es el Señor. ¿Cómo se ve una vida alumbrada con su propia opinión y renuente a la luz de Dios? Vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Cómo se ve una vida alumbrada con su propia opinión y renuente a la luz de Dios? El rey Saúl es un ejemplo, es el ejemplo de una vida alumbrada con su propia luz. Primero de Samuel 13, 11 y 12. ¿Se acuerdan que vino y se metió en Saúl en lo que no debió de haberse metido? Saúl era rey, pero no tenía facultades de sacerdote. ¿Se acuerdan? Y se entrometió en lo que no le correspondía. Pero Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Migmas, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes que tú llegaras. O sea, no me importó, que no es mi facultad, hubo una necesidad y pues yo le entré. La iniciativa es buena, pero la usurpación es pecado. No hay que confundir la iniciativa con la usurpación. Amén. Eso es un extra. Ahora, en 1 Samuel 13 que acabamos de leer, cuando el rey Saúl fue confrontado por Samuel, el profeta, luego de entrometerse en el sacerdocio, contestó para defensa propia y no para arrepentirse de su barbaridad. Saúl creyó hacer algo correcto cuando categóricamente no lo era. De igual manera nosotros,
al no tener suficiente luz sobre asuntos específicos que requieren arrepentimiento, tendremos siempre una respuesta que pretenda justificar lo injustificable. Ese es el riesgo. En 1 Samuel 13, también ahí mismo, unos versículos adelante, Samuel respondió. ¿Qué le dijo a la respuesta de autojustificarse? Samuel respondió: Saúl, eres un tonto. No obedeciste al Señor tu Dios. Si hubieras obedecido su mandato, entonces el Señor habría dejado que tu familia gobernara a Israel por siempre. Quiere decir que no estaba en el corazón de Dios David como rey. De otra manera sí, pero no como rey. Esa era una bendición para la casa de Saúl. Pero por no estar alumbrado, él hizo lo que se le venía y hizo cosas que pues no está tan mal. No se trata si está tan mal o bien. ¿Qué dice Dios? Dice: pero ahora tu reinado no continuará. El Señor se ha buscado un hombre con quien Él está conforme y lo ha encontrado. Ahora más adelante en 1 Samuel 24, 16 y 17 estamos hablando cómo se ve el corazón de un hombre que está alumbrado por sí mismo, que no le ha llegado toda la luz de Dios. 1 Samuel 24, 16. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió: ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó Saúl a llorar y le dijo a David: eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. ¿Cuál es el contexto aquí? Que Saúl estaba persiguiendo a muerte a David, y aunque David lo tuvo a modo para matarlo, cuando le corta la capa, un pedazo de la capa, ¿se acuerdan? David no lo hizo. Y luego cuando se da cuenta, David lo entera, y esta es la respuesta que da Saúl. Termina llorando diciendo: eres mejor persona que yo, porque me has devuelto bien por mal. En otra ocasión, David toma de noche la lanza y una cantimplora de Saúl con su siervo mientras dormía Saúl, y le vuelve a perdonar David la vida a Saúl, aunque lo tenía de pechito, como dicen en mi rancho. A lo que el rey Saúl vuelve a contestar algo parecido. 1 Samuel 26, 21. Entonces Saúl confesó: he pecado, hijo mío, vuelve a casa, y ya no trataré de hacerte daño, porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto, dice Saúl, y he estado muy, pero muy equivocado. Eso suena a un arrepentimiento, pero es un arrepentimiento fugaz. Todos sabemos que continuó persiguiéndolo y persiguiéndolo. Entonces escuche bien, conclusión: cuando nosotros no tenemos suficientemente luz, confundimos el arrepentimiento con solamente remordimiento. Cuidado. Sabemos que Saúl tuvo remordimiento, tuvo vergüenza. Ahí están los dos versículos y los cita el Espíritu Santo, pero nunca un arrepentimiento sincero. Escuchen bien lo que voy a decirles. La vergüenza es un chispazo en la oscuridad. El arrepentimiento es la luz del sol que pone todo en evidencia. Tenemos que entenderlo. La vergüenza es un chispazo en la oscuridad. El arrepentimiento es la luz del sol que pone todo en evidencia. Miren, yo tuve un pastor que él cometió algunos pecados, y cuando el grupo de ancianos le dijo: ve, ministrate, vamos a seguir a tu lado si tú te arrepientes, si tú tomas una ruta de restauración, lo llevaron con el hermano Wayne Myers. Y como lo vio que era pues grande, dijo: no, pues este señor ya no sabe ni qué es 2 más 2. Se equivocó. Y el hermano Wayne Myers le hace esta pregunta. Se queda callado y dice: mírame a los ojos. Y le pregunta a este pastor: ¿estás arrepentido o estás solamente avergonzado? Porque cuando no tenemos suficientemente luz, nos domina la vergüenza.
pero no cedemos al arrepentimiento. Y si nos quedamos en nuestros pecados, dice, si se quedan en sus pecados, morirán, dice la Escritura. Podríamos estar avergonzados, pero no arrepentidos. Pero nunca arrepentidos sin tener la vergüenza de haber ofendido a Dios. Es aquí donde la confesión abre el raudal de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado y nos pone en paz con Dios. El que vive avergonzado vive a medias luces o a chispazos en la oscuridad, y siempre le va a dar vergüenza que lo cachen, pero va a continuar haciendo sus obras. Miren, aquí estamos el staff pastoral y hay muchos líderes aquí. Aprendes tarde o temprano. Tienes que discernir rápido si está avergonzado y arrepentido, o solo avergonzado y escondiendo. Y cuando tú te das cuenta que no hay un arrepentimiento, paras, oras que se arrepienta y te vas y te tomas un café y la cita que sigue. Pero eso lo aprendes con el tiempo. ¿Me explico? Nunca quieras cambiar a alguien. No somos el Espíritu Santo. Tenemos que orar que la luz del Espíritu Santo alumbre. El otro día recientemente vi a alguien que estaba aquí en la iglesia, que se fue súper mal, grosero, rebelde. Le amamos, pero él decidió su camino. Y tiene un cinismo de atravesarse, de pararse, de no saludar. Yo en mi carne lo quiero matar, pero nada más me acuerdo que no soy el Espíritu Santo y se me pasa. Les estoy dando una lección. No quieras cambiar toda la gente. Los cambia el Espíritu Santo. Nuestra tarea es exponerles. Entonces así se ve alguien que está medio alumbrado. Solamente vive en la luz de un chispazo en la oscuridad, que se va el chispazo y vuelve la oscuridad, las tinieblas, pero no va por ahí. ¿Cuáles son los medios de gracia que Dios nos da para ser alumbrados? Si yo no me puedo autoexaminar porque no es conveniente y no es seguro, ¿cuáles son los medios de gracia que Dios nos ha dado para ser alumbrados? ¿Están listos? Nos vamos rapidísimo. Primero, Cristo es nuestra luz. Gloria a Dios, Cristo es nuestra luz. El primer medio de gracia para ser alumbrados, Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, escuchen bien, el que me sigue, el que sigue la luz, no el que se anda escondiendo de la luz como Adán. El que me sigue jamás andará en tinieblas, gloria a Dios, sino que tendrá la luz de la vida. Yo quiero que en mi vida, cada acción, todo lo que yo haga huela a vida y no a muerte. ¿Me explico? Sé que lo mismo tú deseas en tu corazón y está bien. Pero dice el que me sigue, tener una comunión con Jesús, la luz del mundo. Lucas 5:8 dice: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. ¿Cuál es el contexto? Después de la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Cuando ve ese milagro, Pedro, que Jesús hace que hay una pesca extraordinaria, milagrosa, dice: Señor, aléjate de mí porque soy pecador. A ver, hago una pregunta. ¿No tenía una temporada Pedro ya caminando con Jesús? ¿Y por qué hasta ahí dijo: aléjate de mí que soy hombre pecador? Porque es hasta que viene un golpazo de la luz de Cristo, hermanos, en la comunión, que realmente nuestras vidas son transformadas. Nuestras vidas son salvas por la fe en el sacrificio sustitutivo de la cruz, pero son transformadas por la luz. Una cosa es la regeneración y otra cosa es la santificación y la renovación de la mente. No debemos confundirlo. Hay mucha gente que se queda solamente siendo creyentes, pero no se van a hacer discípulos.
Y un discípulo tiene comunión con Jesús, la luz. Y cuando estamos nosotros como primer medio de gracia que Dios usa, es Cristo mismo que es nuestra luz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A veces pensamos constantemente que estamos bien, pero al entrar en la presencia del Señor se manifiesta realmente lo que es malo. Ahora yo hago una pregunta. Pedro ya era el pecador que se dio cuenta que era cuando le dijo a Jesús: aléjate de mí que soy pecador. ¿Ya era pecador antes? Sí lo era, pero no se daba cuenta hasta que vino una luz del Señor. Se mostró un destello de Jesús, que es 100% Dios, 100% hombre. Vio la divinidad y dijo: aléjate de mí que soy pecador. El otro día estábamos sentados, ayúdame Isaac por favor. Estábamos sentados en la casa y había un grupo de jóvenes que vinieron a la casa y comenzamos a escuchar canciones viejas. Y de repente salió un canto ahí donde en el fondo se escucha un clamor. Y yo les cuento, en ese día fue un día de luz para mí, porque yo estoy gritando porque yo me iba a morir literalmente ese día. Y comenzamos a hablar del día misa, donde vino la luz del Señor y tú estabas ministrando y sentías que te morías. Hasta Cari se acercó, la pastora Cari se acercó conmigo, se escuche bien, se despidieron. Porque cuando la luz del Señor hay veces que te alumbra tanto, sientes que vas a morir. Entonces la luz de Cristo es potente. El Salmo 73 lo amo. ¿Se acuerdan Asaf que ministraba? Era el músico principal en la corte de David. Y en el Salmo 73, 17: solo cuando fui al templo de Dios, dice, entendí lo que le sucederá a los perversos. ¿Se acuerdan cómo comienza el Salmo 73? Casi se deslizan mis pasos, por poco abandono al Señor, por una de esas dejo de andar ya en el camino. Y se empieza a quejar: ¿por qué prospera la gente mala si yo he guardado mi integridad? Y comienza a amargarse con el Señor. Dice: pero cuando fui al templo de Dios, cuando entré en el santuario, ¿y qué hay en el santuario? Hay luz. Entendí. Por eso dice el apóstol Pablo: oro que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. El entendimiento no viene por ver predicaciones youtuberas. El entendimiento viene por una relación con Jesús, una relación voluntaria, que no te tienen que andar arreando y que no me tienen que andar arreando. Yo busco a Jesús, quiero una comunión con Jesús, no porque soy el pastor. Antes que ser un pastor, mucho antes fui hijo y permanezco hijo. Y quiero comportarme en mi primer plano de mi vida y mi relación con Dios como un hijo, no como un pastor. El pastorado es mi oficio. Mi identidad primeramente tiene que ser fortalecida como hijo. Y eso lo ganamos en la luz. Cuando entré en el santuario entendí, versículo 21: en verdad me llené de amargura y me sentí muy molesto. Me porté contigo como un animal estúpido e ignorante. Así cuando no hay luz, Él está diciendo: antes de entrar al santuario me porté contigo de esta manera, como un animal estúpido e ignorante. Yo tengo todo lo que necesito. Ya cuando la alumbró la luz, dice: yo tengo todo lo que necesito. Estoy siempre a tu lado. Me llevas de la mano derecha. ¿No habla de seguir la luz? ¿No habla de comunión con la luz? ¿No habla? Tú me guías y me das consejo, y después me llevarás con honor. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, no quiero nada más aquí en la tierra. Pero todo eso viene. Es un versículo bien lindo, pero es el clímax de haber sido alumbrados por Jesús. Nuestro arraigo a este mundo y a lo terrenal exhibe que todavía estamos prefiriendo las tinieblas. Nuestra propia norma difiere enormemente de la de Dios. Cuando nos acercamos a Él, nos damos cuenta de que nuestra norma no es la de Él. Entonces en mí dijo esto Watchman Nee:
nuestra propia norma difiere enormemente de la de Dios. Cuando nos acercamos a Él, nos damos cuenta de que nuestra norma no es la de Él. Si el creyente, también lo dijo esto, tu segni, si el creyente no ora fervientemente a fin de que su verdadera condición interna le sea revelada, podemos garantizar que su condición espiritual es deficiente. Cuanto más nos acercamos al Señor, más luz divina recibimos, más nos conocemos realmente como somos. Segundo medio de gracia para ser alumbrados, léalo conmigo, ¿cuál es? La palabra de Dios en nuestra luz. Salmo 119 versículo 10, lo conocemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra. Por eso practicamos tiempo con Dios. Por eso leemos la escritura. Hoy terminamos con Números, una porción, y abrimos el capítulo especial de Semana Santa en tiempo con Dios a partir de mañana. Pero ¿por qué meditamos la palabra? Porque es la que nos alumbra. Si yo me alejo de esta lámpara, voy a caminar en tinieblas, o voy a andarme prendiendo mi velita del propio corazón engañoso y perverso. Entonces muchas de las broncas, todas las broncas casi que tenemos en la vida, tienen que ver con que nosotros nos metemos en ese problema por alejarnos de la luz del Señor. Usted puede ser muy bueno académicamente y súper picudísimo en su trabajo, pero no tiene nada que ver tu inteligencia académica con la revelación y la luz del Señor que necesitas como un hijo de Dios. Tú puedes ser mega exitoso académicamente y un fracasado sin la luz del Señor. Tenemos que entenderlo. Hola. Hola. El Salmo 119:30 añade también, léalo conmigo, 1, 2, 3. La exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. Amén. Segundo de Pedro 1:19. ¿Están conmigo? Estamos hablando del segundo medio de gracia. Primero es la comunión con la luz que es Jesús. El segundo es su palabra, que Jesús mismo es el Logos, el verbo de Dios. Segundo de Pedro 1:19. Podemos confiar, dice Pedro, por completo en lo que dijeron los profetas. Y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad, aleluya, hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Es la palabra de Dios que nos alumbra. Si me desligo de este libro, si dejo de leer este libro, entonces voy a prender mi propia luz y voy a vivir fracasado, y eso no es lo que yo quiero, menos lo que Dios quiere. Proverbios 6:23, léalo conmigo fuerte. Vamos en todas las sedes, en voz alta. Los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida. La corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes vivir. Pero la primera parte dice que mandamientos y enseñanzas son como una lámpara encendida, no apagada. Isaías 8:20. Léalo conmigo, léalo conmigo. Vamos, Valle de Chalco, léalo fuerte. Aquí están sus pastores. Han venido a estar aquí en esta mañana y están pensando, lo estarán diciendo fuerte. Vamos, de la sede. Isaías 8:20, 1, 2, 3. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa. Ahora a veces decimos, no, la gente allá contradice. No, nosotros como creyentes podemos contradecir la palabra. No, pues eso dice la Biblia, pero yo creo que los pastores estamos acostumbrados a alumbrarles con la palabra y que la gente salga diciendo: gracias por su tiempo, pastor, gracias por su amor. Y salen y menosprecian la palabra y siguen en completa oscuridad.
piensan que les dimos un consejillo de nuestro corazón y no entienden que les expusimos la escritura, que es lámpara y que es luz. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Amo estos versículos. Dice así, todos juntos, voz fuerte: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ese es el poder de la palabra. Ese es el poder de este libro, que es santo, que es la Santa Biblia, la palabra de Dios. Es lámpara que nos alumbra. Dele gloria a Dios. Aleluya. Ya leímos días atrás el Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Y ya vemos los siguientes versículos: alegra el corazón. Versículo 8, alumbra los ojos. Versículo 9, nos infunde temor. Versículo 11, somos amonestados por la palabra y nos recompensa. Versículo 12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de aquellos que no alcanzo a ver. Y el contexto, ¿cuál es el medio de gracia para entender nuestros propios errores? La luz, la comunión con Jesús y la comunión con su voz, que es su palabra. A mí me desespera ver que la gran mayoría en Conquistando Fronteras no ha descubierto el valor de este libro. Siguen caminando en sus propias ideas y a su propia luz. Usted va a cosechar las recompensas de su propio pensamiento, o va a cosechar la recompensa de ser alumbrado por el Señor. Es tu elección. No, es que yo asisto a Conquistando Fronteras. Hay muchos de ustedes que ni debieran decirlo, porque son unos demonios carnales en sus trabajos, y lo que hacen no tiene nada que ver con una vida alumbrada por el Señor. Muchos de ustedes hoy en la tarde irán a visitar a la amante y están hoy en la iglesia. Me explico. Te hace falta que la luz del Señor te alumbre y te haga ver que estás camino a la perdición, pero que si tú te arrepientes tienes vida eterna en su nombre. Amén. Amén. No es lo que el hombre opina lo que cuenta, sino lo que la palabra de Dios dice. No debemos seguir nuestro propio sentimiento convencidos de que algo es bueno o malo, sino que debemos permitir que la palabra de Dios lo decida por nosotros. Lo dijo Tu Seng Ni, Watchman Ni. Estos pasajes nos muestran la manera apropiada de conocernos a nosotros mismos. El tercer y último medio de gracia, que yo opino que existen estos tres medios de gracia para ser alumbrados y caminar en luz y en bendición. Tercero, los creyentes son nuestra luz. Pero no hablo de creyentes chafones, hablo de discípulos. Hablo de la comunidad, hablo de la iglesia, hablo de gente que vive en luz. Mateo 5:14, léalo conmigo. ¿Qué dice Mateo 5:14? Vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pero vamos a tomar como referencia la primera parte para definir el tercer medio de gracia. Nosotros, los creyentes, Jesús le está diciendo: ustedes, los que me siguen, que no andan ya en tinieblas sino en luz, también son un medio de gracia para traer a otros a la luz, para alumbrar las tinieblas de los demás. Vosotros sois la luz del mundo. Un creyente puede dejar expuesta la verdadera condición de una persona. Muchos creyentes que viven en la luz divina hacen que otros sientan temor de relacionarse con ellos, porque cuando lo hacen son redarguidos por sus propios pecados. Miren, los pastores, va pasando el tiempo y gente que es llena del Espíritu Santo y que ministran gente, te das rápido cuenta
quién está en su corazón mal. No porque tienes una palabra de ciencia, sino porque se alejan de una comunión contigo. No te dan la vista, no te dan la cara, no se exponen, no quieren que les preguntes qué está pasando. Se sienten mal porque están en tinieblas. Y cuando tú estás en luz, otros le van a sacar. Sacatito pa'l conejo. ¿Te ha tocado estar con gente que tú dices, uy, este está en luz? Yo cada vez que iba con el hermano Wayne Myers, me ponía ante un hombre que estaba en luz. Cuando viene mi pastor, el pastor es un hombre santo, está en luz. No hay nada que se le escape. Entiéndanme en qué sentido. No es Dios, pero lo que quiero decir es que Él es muy claro, que no podemos andar ocultando, no lo hacemos con norma y no andamos ocultando nada. Así tal cual somos, sin delantales, pum, abiertos. Pero hay gente que tiene una unción que te pones con ellos y te alumbra. ¿Te ha pasado? ¿Eres uno de ellos? ¿Eres de los que dan luz? Si no lo eres, debiera hacerlo también. Último ejemplo, Abigail y David. Primero de Samuel 25. Contexto, y aquí termino. ¿Se acuerdan que había un hombre que se llamaba Nabal, que repudió y no recompensó a David ni a los siervos que mandó David por haberles estos ayudado en los días difíciles? ¿Se acuerdan? Y cuando llegan los muchachos y le dan el reporte a David y le dicen, ¿sabes qué? No nos quiso ayudar, es más, nos menospreció y nos desconoció. Y David se enchiló. ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Pues tú eres descendiente de David. Porque David se enchiló. Mira, se enchiló y le dice a cientos de siervos, agarren sus espadas, vamos a la casa de Nabal y lo vamos a matar. Y todos en su casa. Y va enchiladísimo, enchiladísimo el David. Pero le avisan a Abigail, y Abigail sale como intercesora de la tontería de su marido. De la tontería de su marido. Y en 1 Samuel 25, 30, ya que lo detiene la intercesión de Abigail, miren lo que hace Abigail con David. Le dice, cuando el Señor haya hecho todo lo que le prometió David y lo haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga del derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, David, acuérdese de mí. Si quedó viudita, redímame. Y quedó viuda porque se murió aquel tarado. Y David, ni tardo ni perezoso, porque Abigail era entendida y guapa, le dice, oiga, pues se quedó viuda, y la trae a ser su esposa. No, el David era, pero esa es otra predicación. Pero vamos viendo que Abigail, estamos demostrando bíblicamente cómo la luz de alguien que tiene luz, si estamos en tinieblas y camino a meter la pata, alguien se aparece que está en luz. La iglesia es luz. Cuando tú estás desconectado de la comunidad, cuando tú no estás en un grupo conexión, muchos no terminan no entienden para qué es el grupo conexión. Lo dije hace 8 días, es para exponerte a la luz. Y es para que tú seas luz cuando otro tiene tinieblas. Pero muchos no vienen a la luz para que sus obras no sean expuestas. Es que lo que vamos a decir en Grupo Conexión y a leer ese ratito, ya me lo sé. Ya sabemos que te lo sabes. Lo dije hace 8 días. Lo más importante no es lo que aprendes, es cuánto te dejas alumbrar y cuánto alumbras a otros. Y eso se hace en comunidad. Porque los pastores aquí, el grupo pastoral y los pastores en la red Conquistando Fronteras, practicamos vernos y mirarnos a los ojos y alumbrarnos. No nos escondemos, nos llamamos, nos preguntamos, nos cuidamos, nos amonestamos,
nos instruimos, nos hacemos nosotros diciendo: hey, cuidado que esto no sea una sombra en tu historial. Me encanta Abigail. Abigail es la figura de la iglesia llena del Espíritu Santo, entendida, que alumbra las temporadas oscuras de algunos miembros de la congregación. Por eso cuando tú no asistes a la iglesia, cuando tú no estás conectado a la iglesia, tú corres el riesgo de caminar habiendo un sol que resplandece. Sacas tu velita. La iglesia es poderosa, la comunidad es poderosa. Ayer le dije a una señorita que veo que viene a la iglesia pero no hace amistades. Le dije: eres muy linda, pero tienes que aprender a hacer amistades. Hay muchos que dicen: yo vengo a la iglesia, lo que vengo. Yo vengo el domingo a adorar a mi Cristo. Yo no vengo a ver al hombre. Yo no veo al hombre, porque el hombre falla, pero Cristo no falla. No, no. Si tú no amas a los imperfectos que fallan, tú no estás en luz. La iglesia es maravillosa. La iglesia es increíble, es el cuerpo de Cristo. Le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿a quién estaba persiguiendo? A la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Él dijo: ¿por qué me persigues? Realmente estaba persiguiendo al cuerpo. Quien se mete con la iglesia se mete con. Por eso, esas iglesillas que ya no hay que congregarnos, que nomás grupos conexión en domingo. No. Los que presiden eso están engañados. Y lo único que son unos holgazanes y flojos que le sacan al trabajo de llevar una visión más grande, más alta y de más impacto. Y usan de pretexto lo demás. Que no me salgan con rollos. Y van a tener mucho éxito, porque a la gente no le gusta exponerse a la iglesia para ser alumbrado. Le gusta vivir tras una cortina y asomarse un poquito. No te asomes, exponte, te hace bien, nos hace bien. Necesitamos la iglesia, necesito la iglesia, necesito la vida de la iglesia, necesito la luz de la iglesia. Amén. ¿Cuántos dan amén? Apláudele al Señor. Que no sea una sombra en tu historial, entonces su conciencia no tendrá que llevar esa pesada carga. 32 y termino. David le respondió a Abigail: usted no se mete en lo que no le importe, vieja. Voy a matar a su marido, maldito que nos menospreció. Así hizo David. David respondió a Abigail: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. ¿No será que algunos hermanos en Grupo Conexión Dios los envía para tu encuentro y los envía para mi encuentro? Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor, Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro mañana por la mañana, ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. La luz de Abigail alumbró las tinieblas en medio del coraje y de la ira de David. Tú necesitas hermanos en Cristo. Tú necesitas Grupo Conexión. Tú necesitas tiempo con Dios, la palabra. Tú necesitas un discipulado sistemático. Yo también. Tú no puedes andar alumbrándote con tu propia velita, siendo que está resplandeciendo en la luz. Hay medios de gracia. La comunión con Jesús misma, la comunión con su palabra que alumbra, y la comunión con la iglesia. Quien no ama a la iglesia va a vivir en tinieblas.